Me encantó porque ha habido una reacción inmediata por parte de nuestros televidentes solicitando información en cómo poder contactar a Erik Jürgensen. Muchas gracias por estar atentos y créame que no se va a arrepentir. En su página usted va a encontrar contenido que le va a servir mucho y además lo que se viene junto a él para más adelante también le va a ayudar a su estabilidad emocional, a usted, a su familia y a su ambiente. Lo tiene en pie de pantalla, @Erik Jürgensen. Así lo va a escribir tal cual. Por favor, lo dejo unos minutos, unos momentos en pantalla para que usted pueda tomar nota y en este momento buscar en sus redes sociales y darle seguir para poder recibir toda la información y todo el contenido que se tiene en esta página que le reitero, le va a servir de mucho. Muchísimas gracias a Erik Jürgensen por haber estado con nosotros. Bien. 22:17. Hoy ha sido una jornada que ha estado matizada por enfrentamientos, matizadas por unas imágenes que enseguida le vamos a mostrar. ¿Por qué? Tal cual se había previsto, se trasladó a Marco Antonio Pumari, Luis Fernando Camacho a la sede de gobierno, a la ciudad de La Paz, y Yanine Áñez para poder ser parte del juicio en el caso denominado Golpe 1. Ya hay determinaciones de la justicia, se ha apartado a Yanine Áñez y enseguida vamos a hablar de este tema. Pero estas imágenes, Miriam, Denise, Tufi, han marcado la jornada por tal vez alguna intencionalidad de por medio, verlos juntos a los tres. Esta foto o la foto anterior, por ejemplo, el reencuentro después de 4 años, no, después de 5 años. Prácticamente casi 5 años. Y las sonrisas también, ¿no? Sí, y en algún momento los tres mostraban sus esposas, sus manos. Y ha sido un video que sí ha causado polémica y que en realidad también está generando varias reacciones, Tufi. Claro. ¿Qué dices, Tufi? Evidentemente, mucho dice la comunicación no verbal, la imagen sin palabras. Y hoy hemos visto una imagen de los tres ex políticos o políticos, en todo caso, un ex dirigente cívico, un gobernador, una ex presidenta, con una transmisión de emoción en el sentido de que parecería que están en buen estado, por lo menos no como se los veía hace un tiempo atrás en la cárcel, particularmente a la expresidenta Yanine Áñez, en ese momento crítico de su encarcelamiento hace un par o 3 años ya prácticamente, o el mismo Luis Fernando Camacho cuando aparecían algunas imágenes de sesiones vía Zoom, tenía otra situación física inclusive. Ahora se lo ve más recuperado en lo físico, está ya con casi el estado en el que se encontraba antes que lo detengan. El caso de la expresidenta también se la ve en este sentido vestida formalmente. Pumari con un rostro sonriente, en varias de las fotografías se los ve sonrientes y eso trata de emitir un mensaje de cómo se encuentran ante un juicio como el que ha empezado hoy. Seguro que sí, Tufi. Han llamado mucho la atención estas imágenes. Y bien lo marcaba Denise, incluso hay una en la que de manera individual los tres están en la misma pose y tal vez lanzando el mismo mensaje. Una sonrisa, una cara de relativa tranquilidad, un rostro, perdón, que muestra relativamente tranquilidad y las esposas. Analicemos el tema porque le decía y se lo adelantaba. La justicia ha determinado excluir a Yanine Áñez dentro de este proceso. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, es Luis Vázquez, abogado constitucionalista, para que pueda conversar con nosotros esta noche, teniendo en cuenta que se lo decía, el Tribunal Sexto de Sentencia determinó que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo hecho. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Luciana. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, quisiéramos su postura en el ámbito profesional, claro, como abogado constitucionalista, respecto a esta última determinación por parte de la justicia y la situación de Yanine Áñez, caso denominado Golpe 1. Empezamos por señalar de que la decisión que han tomado el día de hoy tiende a corregir uno de los 3 defectos más graves de este juicio. Es el que se refiere, el querer llevar a una presidenta en ejercicio a un juicio ordinario cuando ella tiene el derecho a ser juzgada en un juicio de responsabilidades, y ese era un tema que invalidaba la actuación del juzgado. Por lo tanto, nos referimos al hecho de que este juicio tenía jueces que no tenían competencia para llevar adelante el juicio en contra de Yanine Áñez. Esta decisión que han tomado ahora tiende a resolver el tema, pero no resuelve el tema de la ilegalidad de todo este procedimiento, por cuanto
Marcos Fumari y el gobernador de Santa Cruz tenían derecho a un proceso en el cual su derecho a la defensa era fundamental para garantizar la presencia de ellos. Por ejemplo, el principio del juez natural, lo que significa que ellos deberían haber sido juzgados en el lugar donde tenían sus residencias. Janine en Trinidad, Marco Antonio Fumari debería hacerlo en Potosí y el gobernador de Santa Cruz debería hacerlo en Santa Cruz. Por lo tanto, todo esto nos lleva a pensar que los vicios que se han ido cometiendo durante este procedimiento todavía no han sido resueltos. Esta primera decisión que toman es una decisión que toman básicamente a partir del reconocimiento que hacen las propias autoridades de gobierno de que el juicio era ilegal, era inconstitucional. Y esto empieza a hacerlo el exministro de Justicia, Iván Lima, quien dice que este juicio fue un capricho de Evo Morales propuesto por encima de la Constitución, por encima de las leyes. Y en virtud de eso se lleva a juicio a Janine, a un juicio ordinario, cuando todos sabíamos que a ella le correspondía un juicio de responsabilidades. Doctor Vázquez, perdóneme, ¿cómo está? Buenas noches. A ver, hoy he escuchado, evidentemente ya la señora Áñez ha recibido una sentencia de 10 años por el caso Golpe 2, pero hay personas, como en el caso de Sencata, que quieren que ella tenga una sentencia de 30 años. Quiero conocer su opinión al respecto. Bueno, el problema es el procedimiento que se tiene que emplear para juzgar a cada persona. En primer lugar, la presidenta Janine Áñez tiene derecho a un juicio de responsabilidades y solo puede ser llevada a un juicio de responsabilidades si se dan los presupuestos del debido proceso, lo cual significa que ella puede ser llevada a un juicio siempre y cuando se respeten las garantías del debido proceso, y eso, dentro de esas garantías está el principio del juez natural, lo que significa que ella debe ser llevada ante un juez natural, que en este caso es el Tribunal Supremo de Justicia. Eso se ha violado y es una garantía esencial del proceso, reconocida por la Constitución Política del Estado, pero también reconocida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en los artículos 7, 8 y 9 de la Convención claramente señala que todas las personas tienen derecho a ser llevadas ante un juez natural a la causa a la cual están siendo sometidos. Por lo tanto, el hecho de que quieran llevarla por un juicio o por otro no importa, lo que importa es el procedimiento que se tiene que emplear, y esto se denomina debido proceso. Cuando una persona está llevada a un debido proceso, es decir, un proceso que respeta la ley y que respeta los principios esenciales del procedimiento, por lo tanto, el procedimiento es correcto. En este caso, como vemos, se están empezando a reconocer todas las falencias que han habido desde un principio. Yo le quiero decir con toda sinceridad, no estamos frente a un juicio jurídicamente bien llevado, estamos frente a un hecho político, el poder de un gobierno que avasalló todas las condiciones del debido proceso y que llevó a 3 personas a un juicio injusto por el solo derecho de haber llevado adelante su derecho de pensamiento, su derecho de expresión, la libertad de ser como cualquier otro ser humano, a manifestarse y pelear por la libertad y por la democracia. Todos estos elementos han sido desconocidos por el gobierno, los ha llevado a un juicio solamente desde el punto de vista político. Y lo que hoy día ustedes ven no es un juicio, es una parodia judicial que ha sido montada solo con el propósito de justificar todas las violaciones de derechos humanos que se han cometido en el pasado. Por lo tanto, es muy difícil hacer un análisis estrictamente judicial o jurídico cuando se trata de un hecho político en el cual se han violado y se han vulnerado los más elementales derechos del ser humano. Por lo tanto, yo creo que hay que ubicarlo en un adecuado análisis para que nos permita tener condiciones más o menos concretas sobre lo que estamos viviendo ahora. Doctor Vázquez, buenas noches. Hoy, en el comienzo del juicio, la Fiscalía ya pidió 20 años de cárcel para los 3. Quisiera preguntarle cuál es su opinión al respecto, pero además son más de 100 los testigos que van a participar de este juicio oral. Y en ese sentido también se ha planteado que debería estar, por ejemplo, el expresidente Evo Morales o inclusive el ex vicepresidente Álvaro García Linera. ¿Qué piensa al respecto? Mira, Tufi, yo creo que la primera pregunta que deberíamos hacernos es que ellos están pidiendo una pena ¿para qué delito? Y la primera pregunta es que decir el Ministerio Público por qué delito están llevando adelante el juicio contra Marcos Fumari
o contra el gobernador de Santa Cruz. Y la respuesta parece ser que los van a llevar por el delito de terrorismo. Luego nos remitimos a lo que la GIEI, el Grupo Especial de Investigación que se ha constituido a pedido del gobierno boliviano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que el delito de terrorismo, como está tipificado en el ordenamiento jurídico boliviano, no responde a las características esenciales que debería responder por cuanto no tiene los parámetros internacionales. Dicho en otras palabras, el tipo penal de terrorismo por el cual están llevando a ser juzgados no corresponde a una tipificación adecuada del tema, y el gobierno de Bolivia se ha comprometido ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que este delito debía ser reformulado y nunca lo ha cumplido. Por lo tanto, estamos ante la evidencia fáctica de que tanto el gobernador de Santa Cruz como Marcos Pumari están siendo llevados a un juicio por un delito todavía inexistente desde el punto de vista penal. Es decir, el gobierno boliviano se ha comprometido a cumplir determinadas cosas que no lo ha hecho hasta el presente, y por lo tanto estamos frente a ese tema. Lo demás que usted ha preguntado son elementos incidentales del proceso. Lo principal es que el juicio por el cual están siendo llevados no tiene una definición típica legal, y el gobierno boliviano está incumpliendo una obligación internacional de haber cambiado y haber modificado la tipificación del delito de terrorismo. Y esto ni siquiera ha sido planteado. Señor Vázquez, muy buenas noches. Denise Quiroga también lo saluda. Quisiéramos saber, por favor, cuál es su posición hoy, cuando concluía esta audiencia, se escuchaba la determinación de la justicia. La hija de Yanine Áñez, Carolina Rivera, hablaba y señalaba que este sería un triunfo para su mamá. Es una batalla ganada. ¿Se puede considerar como un triunfo, como una victoria, tomando en cuenta los 8 procesos que también tiene que seguir Yanine Áñez? Yo creo que es un triunfo, sí, porque es una primera victoria después de años de bregar sobre este tema, y creo que vale la pena por lo menos reconocer el enorme esfuerzo que ha hecho toda la defensa de Yanine Áñez y todos los demás, tratando de resituar el tema del Estado de Derecho y el debido proceso. Sin embargo, es una primera victoria y hay muchos elementos que todavía deben corregirse. En mi criterio, como decía en un principio, este proceso no es un proceso judicial, es un proceso político. Están juzgando a personas por el derecho de pensar diferente. Están juzgando a personas por el derecho de hacer uso de la libertad de expresión. Los delitos por los que se juzgan no son delitos de acuerdo al ordenamiento jurídico internacional. Los delitos por los cuales están siendo juzgados son delitos que condenan el derecho a pensar, condenan el derecho a llevar adelante el derecho de libertad de expresión. Y por lo tanto, lo que estábamos viendo es el enfrentamiento entre un sistema de carácter totalitario y dictatorial versus un sistema democrático. Los jueces no son más que sicarios contratados por este gobierno para ejecutar a las personas que han luchado por la libertad y la democracia, como el gobernador de Santa Cruz y Marcos Pumari. Ellos han hecho una lucha por defender los principios elementales del derecho y de la democracia. Y el gobierno lo está castigando no porque hubieran hecho un acto terrorista, sino porque ellos están defendiendo una causa distinta y el gobierno representa una versión distinta del poder, que es la del poder dictatorial, negro y oscuro, que es lo que está consumiendo este país. Doctor Vázquez, ¿y cuál es la situación o qué pasa con los otros acusados? Porque son total en 8. Bueno, cuando estaba Yanine Áñez, a ver, Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari, Yanine Áñez en ese momento, Luis Fernando López, Williams Calimán, Vladimir Calderón, Carlos Orellana y Jorge Fernández. ¿Cuál es la situación de estas otras personas dentro del caso Golpe 1? Me parece que su pregunta es muy pertinente porque creo que nos permite aclarar muchos elementos. Si hacemos un análisis estrictamente legal del juicio que estamos llevando adelante, van a darse cuenta que habían 3 elementos que son totalmente disfuncionales. Uno era de que era un tribunal sin competencia para juzgar. Al haber excluido a la expresidenta, se constituye en una fase de un juicio ordinario para juzgar a personas desde el punto de vista normal. El segundo elemento es el tipo penal por el cual están siendo juzgados. Y yo quisiera preguntar si ustedes como periodistas alguna vez han preguntado cuál es el hecho terrorista por el cual se está juzgando a estas personas. Y esto parecería ser no un hecho muy importante, pero si ustedes se ponen
a meditar sobre este tema, cuál es el acto de terrorismo por el cual se juzga a estas personas. Y se darán cuenta que hasta el día de hoy no hay un solo elemento que haya sido tipificado como un hecho terrorista por el cual están siendo juzgados, lo que representa que el juicio en contra de todos ellos carece de una base de sustentabilidad desde el punto de vista de la tipicidad del hecho por el cual están siendo juzgados. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. No es un juicio legalmente llevado, sino es una vendetta política, es una decisión política llevada por el gobierno cuyo objeto es básicamente acallar al que piensa diferente, al que habla diferente, al que ejerce el derecho mínimo como ser humano de ser un ser libre, de pensar, actuar y hablar diferente. A ver, hay que recordar lo que ha pasado, ¿no es cierto? Después de las elecciones se presentaron hechos de violencia, y usted también lo sabe todo el país. Luego, después de que la señora Áñez asumió, también se presentaron hechos de violencia en Sacaba. Estamos hablando de los hechos de Cochabamba, 10 muertos acá, más de 30 heridos, y es por ese caso justamente que el próximo lunes van a tener que presentarse en audiencia virtual tanto el ex ministro de Justicia como el ex presidente, ¿no es cierto?, para ver el tema de quién ordenó que sea juicio ordinario y quién recomendó que sea un juicio de responsabilidades. ¿Usted cree que aquello vaya a cambiar en algo la figura? Yo creo que está empezando a cambiar, porque de hecho la declaración del ministro Lima, cuando dijo que él había opinado de que este juicio era un juicio que debería llevarse bajo el parámetro de los juicios de responsabilidad, cambió un poco el elemento, porque antes los que decíamos eso éramos abogados considerados de la oposición y que no teníamos razón. Cuando lo dice Lima, parece que ya el hecho ya está sujeto a una aceptación general. Este hecho ya se avanzó y creo que es positivo, pero es solo un elemento dentro de varios vicios que se han cometido durante el procedimiento. Primero, yo quiero empezar diciéndote que la presidenta Yanine Áñez puede ser juzgada por los hechos que ha cometido en su gobierno, de los cuales yo no tengo ningún tipo de defensa, pero ella no puede ser juzgada por haber sido ungida presidente en base a una sucesión constitucional. Eso no es un delito, y menos es un delito de terrorismo. No sé si ustedes convienen conmigo. Es decir, el hecho de que Yanine Áñez haya asumido y le hayan puesto la banda presidencial no puede ser considerado un delito de terrorismo. Terrorismo, para que veamos un poco, son las torres de Nueva York, cuando se matan a 4.000 personas en base a un atentado plenamente planificado. Son los delitos que se han cometido en la Argentina cuando se violó a Lamia, o varios otros más. Pero es imposible pensar que la sucesión constitucional que asume una persona puede ser interpretada desde el punto de vista de un delito de esta magnitud. Por lo tanto, queda claro que reconocer que el juicio era injusto porque no estaba frente a un juez natural es algo positivo y es un avance, pero falta mucho todavía por establecer. Yo les planteo la problemática de fondo. Discutamos lo que es terrorismo. Ustedes y nosotros discutamos, investiguemos qué significa terrorismo y por qué se considera que Yanine Áñez, Marco Pumari o el gobernador de Santa Cruz van a ser sometidos a un procedimiento por terrorismo cuando no hay un hecho como tal que lo acredite como este delito. Y esto representa la ilegalidad del proceso. Y creo que es bueno que hoy día empecemos este debate para que el juicio no sea solamente una imagen sorda que se presenta ante la gente, sino que nos permita reflexionar, pensar de qué manera se están violando los derechos de estas personas y del país en general. Doctor Vázquez, al ser definido este juicio por usted mismo como un hecho político, ¿se podría descartar entonces que la defensa de los tres acusados pueda tener éxito jurídico? Y si es así, ¿qué alternativas tendrían los tres acusados para evitar que sea precisamente un hecho político? Lo que te puedo decir es que no estoy seguro, porque no tengo la capacidad de adivinar el futuro, de qué pasaría si es que se van reconociendo nuestros derechos. Yo creo que depende de la temperatura y del momento político en el que las cosas se tomen. Por ejemplo, la decisión de apartar a Yanine Áñez del proceso que toman el día de hoy no surge de la nada, sino es un proceso histórico-político que termina con la declaración de Lima cuando dice fue un error, fue un desacierto hacerle caso a Evo Morales de que se le lleve este juicio porque a ella le correspondía un juicio de responsabilidades.
Pero eso no es algo que sucede en un minuto, sino es parte de un proceso que dura mucho tiempo. Los otros temas que todavía están sujetos a debate pueden llevar un otro tiempo, no sé en qué tiempo, pero lo que sí te puedo decir, en algún momento este proceso va a quedar como un hecho, como un hito histórico en la historia de Bolivia, en la cual se determine que este juicio fue injusto, fue ilegal, no tenía bases, no tenía sustentos, no tenía ni competencia para ser juzgados, no había tipicidad del delito por el cual deberían ser juzgados y finalmente no se respetaron las normas básicas del debido proceso. Esto va a quedar como una vergüenza en la historia de nuestro país de la forma como fue llevado adelante y por lo tanto no te puedo responder claramente cuándo esto vaya a ocurrir porque puede ocurrir en cualquier momento, pero lo que sí te puedo decir que al final de la historia va a condenar este hecho y se va a dar cuenta que lo que ocurrió fue un hecho de una violación flagrante de los derechos al debido proceso de todas las personas. Gracias, doctor Luis Vázquez, por aportar con su análisis a lo que ha sido el comienzo hoy de este juicio oral. Ha sido un gusto conversar.